Muy bien, muy buenos días, hermanos. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Si alguno no sabe dónde está el libro de Ezequiel, porque ha perdido la costumbre tal vez por usar el celular, que ahí uno busca rapidito, pero si uno busca en la Biblia, algunos ya van perdiendo la costumbre, ¿verdad?, de encontrar los libros de la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y es un libro que está antes del libro de Daniel. Ezequiel, por favor, el capítulo 33. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. Y vamos a leer de los versículos 7 al 9. Si estás tomando apuntes, puedes anotar este pasaje. Ezequiel 33, del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias en esta hora por el privilegio que nos regalas de estar acá en tu casa de oración para aprender más de tu palabra y para ser desafiados a través de ella. Gracias por las visitas que nos acompañan hoy, gracias por los hermanos que pudieron llegar hoy a este lugar, y te ruego, Padre mío, que nos des un entendimiento claro de tu voluntad, pero sobre todo que mueva nuestro corazón a poner en práctica lo que podamos entender de tu palabra, que no solo sean palabras al viento, que no solo sean palabras oídas como oidores olvidadizos, sino, como dice tu palabra, más bien hacedores de ella. Te pido y te ruego esto, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador Jesucristo. Amén. Ezequiel era un profeta en los tiempos del Antiguo Testamento. Su rol era compartir el mensaje que Dios había entregado a él y que luego él debía transmitir a la congregación. De la misma manera, nosotros hoy en día tenemos el mismo oficio: recibir lo que Dios nos quiere dar en su palabra y compartir con otros acerca de lo que es el Evangelio. El atalaya en el Antiguo Testamento, que es el personaje que menciona acá y en el que se relaciona a Ezequiel por parte de Dios, era una persona que estaba responsable de advertir el peligro venidero. Normalmente en aquellos días habían invasiones, habían ataques, incluso esporádicos, de bandas que saqueaban ciertos pueblos y llevaban, ¿verdad?, esclavos, llevaban la riqueza y destruían. Así que en algunas ciudades habían unas especies de torres en donde se instalaba un atalaya. Era básicamente un vigía. Y la ley de estos atalayas era que ellos tenían la responsabilidad con su vida de advertir el peligro. Es decir, si veían venir el peligro y el atalaya se quedaba dormido o por pereza, negligencia o lentitud no lograba avisar a tiempo este peligro, ¿ya?, luego él iba a morir por culpa de su negligencia. Porque algunos del pueblo iban a ser atacados, tal vez los que estaban fuera de los muros o fuera de las protecciones del pueblo, fuera del enrejado tal vez, y esa persona, sin apercibirse, ¿verdad?, sufrió este ataque. Y la culpa iba a ser del atalaya, que no avisó. Es como un guardia negligente que al ver el peligro no hace nada.
Ya quizá alguna vez hemos visto alguna escena de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, algo así era el trabajo del atalaya. Pero si el atalaya advertía, y supongamos que veía venir a la distancia, generalmente estaban en torres de altura, así que podían ver a la distancia, y veía venir el peligro, tal vez una banda armada que venía a atacar, ¿verdad?, a los pobladores de aquella ciudad, y avisaba a través de viva voz o a través de trompeta del peligro, y habían algunos campesinos ahí, ¿verdad?, que no tomaban mucho en cuenta o no tomaban muy en serio este aviso, y venía el peligro y finalmente morían a manos de esta banda armada. Bueno, y ahí el atalaya no tenía culpa, no tenía responsabilidad, porque cumplió con su deber. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios acá con Ezequiel? Ilustra el trabajo, el servicio de Ezequiel como un atalaya. Dios le está diciendo: mira, Ezequiel, tú tienes que predicar al pueblo las palabras que yo te voy a decir, y debes amonestarlos de mi parte para que ellos no se alejen de mis caminos, para que no se aparten del camino. Entonces tú les vas a exhortar, tú les vas a predicar a ellos mi palabra. Si tú no lo hicieres, de igual manera va a venir el castigo, pero la sangre yo la voy a demandar, es decir, el pecado y el peligro de perdición de aquellas personas, yo las voy a demandar de ti. Pero si tú advirtieres y el pueblo no hiciere caso, no se percibiere del peligro, entonces tú vas a ser sin culpa. Ya la culpa va a ser de aquel que fue advertido. De la misma forma, este mismo principio, esta misma analogía se aplica a nosotros los creyentes el día de hoy. De nuestra responsabilidad de compartir y de predicar el Evangelio. Lo más importante que debemos compartir en este mundo. Tenemos, en primer lugar, que entender que tenemos un deber de compartir el Evangelio. Este es el primer punto que vamos a considerar. Tenemos el deber de compartir el Evangelio. Para esto hay que comprender que nuestra responsabilidad es personal, no es grupal, no es necesariamente una responsabilidad de todos juntos, sino que cada uno tiene esta responsabilidad en su propio corazón. Somos responsables. La palabra responsable básicamente significa estar obligado a responder por algo. Se te hace responsable por algo. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, una responsabilidad bíblica. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, el versículo 15. Marcos capítulo 16, el versículo 15, un pasaje bastante conocido y muy desafiante, que nos dice: y les dijo. Y en algunas Biblias está en rojo porque son palabras del Señor Jesucristo. Él directamente dijo estas palabras diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿qué dice? A toda criatura. A toda criatura. Tenemos una responsabilidad bíblica, pero también tenemos una responsabilidad moral de predicar el Evangelio. Mira, acompáñame al libro de Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 14. Romanos, un poquito más allá de Marcos, está Lucas, Juan, el libro de Hechos, y luego viene el libro de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, el versículo 14 al 15, dice: a griegos, esto está hablando el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué estaba pronto? ¿Por qué el apóstol Pablo veía como urgente predicar el Evangelio en Roma? Porque él se consideraba a sí mismo un deudor. Tenía una deuda que pagar. ¿Por qué Pablo sentía que predicar el Evangelio era una deuda? La Biblia dice que nosotros amamos a Dios
Porque Dios nos amó primero. El amor de Dios fue tan maravilloso en nuestras vidas que estamos comprometidos con ese amor. Luego el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos mueve, nos responsabiliza a cumplir con el deber de compartir el Evangelio. El propósito por el que estamos acá en este mundo, en esta tierra, no es para simplemente animar a las personas, o simplemente motivar a las gentes, o simplemente entretener a las personas. Nuestro propósito por estar aquí en esta vida es para alcanzarlas con el Evangelio. Es para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual hemos sido salvados por su pura gracia. Porque el ser salvo no es porque merezcamos serlo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice porque por gracia. Gracia significa un favor que no merecemos, un favor inmerecido. Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Así que tenemos no solo una responsabilidad bíblica cuando Dios nos manda, nos ordena a predicar el Evangelio a toda criatura, sino que también tenemos una responsabilidad moral basada en la gratitud que debemos tener al Señor Jesucristo por nuestra propia salvación. Miren lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 16. Después de Romanos viene Primera de Corintios. Ahora el capítulo 9 y el verso 16 dicen: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. Incluso el apóstol Pablo llega a decir: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahora, es interesante que en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, y esta porción de la Escritura, fue en el idioma griego común de aquellos días, en el griego. Y la palabra anunciar el Evangelio, de hecho aquí está, ¿verdad?, conjugado como un verbo, anunciar el Evangelio, o al principio, pues si anuncio el Evangelio, en el idioma griego es una sola palabra. Es la palabra evangelizomai. Escuché alguna vez una persona decir que la palabra evangelismo o evangelizar no estaba en la Biblia. Bueno, sí está. Sí está. Eso es lo que se refiere aquí. Evangelizar es básicamente predicar o anunciar el Evangelio. Y en este versículo, solo en este versículo, es mencionada 2 veces. Dice: pues si anuncio el Evangelio, es una sola palabra en el original, evangelizomai. No tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no evangelizaré. Eso es lo que está diciendo literalmente el texto. Si no anuncio, si no predico, si no comparto el Evangelio. El que las almas sean salvas no es nuestra responsabilidad, esa es obra de Dios. Dios es el que produce el nuevo nacimiento y la regeneración. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, hablar a otras personas y explicarle el Evangelio para que a través del Evangelio puedan llegar a tener el conocimiento necesario para obtener la salvación de su alma. Y las personas arrepentidas puedan poner su fe en Cristo como su único Señor y suficiente Salvador, quien murió y resucitó para perdón de pecados. Y luego clamar por su salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es presentarle a las personas el Evangelio de tal manera que sean confrontadas a la necesidad de rechazar o aceptar el Evangelio. Evangelizar
no es simplemente hablar de Dios a las personas. Evangelizar no es simplemente compartir un versículo con un familiar o con un amigo. Evangelizar no es solamente orar antes de cada comida. Evangelizar es presentarle el Evangelio a una persona al punto que esa persona se ve en la necesidad de aceptar o de rechazar ese mensaje. Eso es el concepto completo de presentar el Evangelio. De hecho, la palabra evangelizo, de donde viene evangelizomai, que es el verbo conjugado para presentar o predicar o anunciar el Evangelio, básicamente significa buenas nuevas. Es contarle a alguien estas buenas noticias para que esa persona se entere y reaccione a esas buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas nuevas, el Evangelio, básicamente es que Cristo murió para limpiar tu corazón de la maldad y del pecado. Murió para poder perdonar tus pecados y luego resucitó para poder darte la vida eterna en Cristo Jesús. Para lo cual tú debes, arrepentido, poner tu fe en Cristo y clamar por la salvación de tu alma. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así es que básicamente el deber nuestro de predicar el Evangelio, de evangelizar, de asumir el evangelismo como un estilo de vida, no solo es la responsabilidad personal, sino que hay una necesidad. Hay una necesidad que nosotros tenemos la responsabilidad de poder suplir, que es la necesidad de que el mundo perdido en las tinieblas conozca el Evangelio. Conozca el Evangelio. Necesidad es la falta de algo indispensable. Hay un riesgo o un peligro que exige un pronto auxilio. No siempre nosotros tenemos necesidades, o a lo que llamamos necesidades realmente no son. A veces son gustos, a veces son caprichos, pero cuando nos falta la comida, cuando nos falta, ¿verdad?, el líquido, cuando nos falta el agua, cuando nos falta el abrigo, ahí estamos frente a una necesidad, algo que es de primera necesidad, algo que es urgente. Bueno, ¿qué es lo que el mundo necesita? El mundo no necesita más tratados de paz. El mundo no necesita, ¿verdad?, que baje el calentamiento global, el calentamiento de la Tierra. El mundo no necesita una mejor economía o un mejor sistema social. ¿Sabe lo que el mundo necesita? Necesita una persona. Esa persona es Cristo, es Jesucristo. El mundo necesita a Cristo. Es más, no es necesario que busquen todas estas citas, pero si las pueden buscar con rapidez, les animo a que lo haga, y si no, después puedes anotarlo y buscarlo en tu casa. Pero en Mateo capítulo 9, el versículo 36, Mateo capítulo 9, versículo 36, vemos que la Escritura dice, esto es Jesús, la experiencia de Jesucristo aquí en la tierra, para entender qué es lo que Dios ve en este mundo con respecto a esta necesidad. Dice acá que está Cristo, ¿verdad?, con sus discípulos, y dice Mateo acerca de Jesús, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, al ver las multitudes, ahí vemos lo que Cristo vio, la visión de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál fue ahora el sentir de Cristo? ¿Qué sintió en su corazón al ver las multitudes? Dice la Escritura acá que tuvo compasión. ¿Y cuál fue el actuar del Señor? Retrocede al versículo anterior, al versículo 35. ¿Qué hizo el Señor al respecto? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y, ¿qué dice? Evangelizando. Evangelizomai, la misma palabra. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Anunciando al pueblo las buenas noticias de que había llegado el Mesías. Y el Mesías era Él. Él estaba evangelizando en base a su propia persona. Nosotros evangelizamos en base a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vemos la visión de Cristo, el sentir de Cristo y el actuar de Cristo. Pero eso también lo vemos también en Lucas, capítulo 19.
Lucas a Mateo, Marcos, después viene el Evangelio de Lucas. En el capítulo 19, el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que vio el Señor en el mundo? Vio que había gente que estaba perdida en sus delitos y pecados, perdida en su falta de esperanza o en su falsa esperanza, siguiendo idolatría o siguiendo doctrinas de demonios o siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál fue el sentir que tuvo Cristo? ¿Qué fue lo que se conmovió en su corazón al ver estas multitudes perdidas? Él vino, dice, a buscar y a salvar. Eso es lo que hizo Cristo, movido por lo que Él vio en el mundo. Vino a buscar y a salvar. Así que, ¿cuál fue su actuar? Vino, salió de su trono de gloria para nacer en este mundo de manera humilde allá en un pesebre, vivir en esta tierra y transformarse en el Salvador de nuestra alma. Vio, sintió y nuevamente hizo algo al respecto. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Más adelante, ¿verdad?, en las epístolas del apóstol Pablo, encontramos Efesios, la carta a los Efesios, y en el capítulo 2, el versículo 1, Pablo dice a los Efesios que Él, hablando del Señor Jesucristo nuevamente, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué vio el Señor en la humanidad? Que estábamos condenados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que sintió? Compasión, porque estábamos alejados de Él. ¿Y qué fue lo que Él actuó? ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, dio su vida por nosotros. Por eso dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, miren lo que dice luego el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está el sentir del Señor, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Que Dios ve la condición, siente algo en su corazón y hace algo al respecto. Y un pasaje aún más conocido todavía, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Pasaje muy conocido por muchos, muy citado, pero que también nos deja exactamente el mismo desafío. Juan capítulo 3, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino una buena noticia, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sabes por qué no vino Cristo a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado por sus delitos y por sus pecados. Por eso es que Cristo vino, para darnos salvación. Por eso dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que
el predicar el Evangelio, evangelizar, es un deber personal y además es un privilegio. Tenemos que verlo como un tremendo privilegio que Dios nos da de compartir aquello que el Señor hizo en nuestra vida, el privilegio del evangelismo personal. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, busquémoslo. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Un gran predicador del siglo pasado, D.L. Moody, dijo: evangelismo es solamente un mendigo que encontró pan contándole a otro mendigo dónde encontrarlo. Así de simple. Eso fue la forma en que este gran evangelista, probablemente uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado, describió el evangelismo. Evangelizar es simplemente como un mendigo que encontró pan, que le cuenta a otro mendigo dónde hacerlo. Le cuenta dónde encontró, ¿verdad?, el sustento para su vida. 1 Timoteo 1, 12 al 15, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque, ¿qué dice? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Antes, yo siendo, dice, habiendo yo sido antes, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, por incredulidad, dice el apóstol Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Él no se puso sobre los demás, sino que él mismo reconoció que si alguien necesitaba ser salvo, era él. Era él, reconociéndose a sí mismo como el primero o el peor de todos los pecadores. Así es que el predicar el Evangelio es un privilegio. Dios tuvo misericordia de tu alma para que el Evangelio llegara a tu vida, para darte esperanza de perdón de pecados, esperanza de vida eterna. De esa forma nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir con otros a Cristo. Ahora, en segundo lugar, tenemos que pensar cuál es el requisito más importante para yo poder compartir el Evangelio. Y antes de que pienses que necesitas mucho conocimiento o mucha sabiduría, porque no es tan así, vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Casi al final de la Biblia está 1 de Juan, capítulo 5. Está 1 de Juan, después viene 2, 3 de Juan, Judas, y al final está el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de la primera epístola del apóstol Juan, no del Evangelio. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice la palabra del Señor: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabes cuál es el primer requisito para que tú puedas compartir el Evangelio? Tener al Hijo, ser salvo, ser un hijo de Dios. Ese es el primer requisito. Ser un hijo de Dios, habiendo experimentado el nuevo nacimiento. No es un proceso largo, sino que es un momento en el que Cristo llega a tu vida y salva tu alma. Tal vez llegar a Cristo fue un proceso largo en tu vida. Experiencias y muchas cosas que fueron ocurriendo en tu vida. Pero en algún momento tú llegas a Cristo y te arrepientes y clamas por tu salvación, poniendo tu fe en Cristo como tu único
y suficiente Salvador, que murió y que resucitó por ti. En ese instante, en ese microsegundo, es Cristo que salva tu alma. No es el esfuerzo que tú haces para llegar a Cristo, porque eso el Señor lo hace en tu vida. Él te lleva a sus pies, a través de experiencias o circunstancias, o a través de personas que te compartieron el Evangelio. Más bien es que cuando tú te encuentras con el Señor y te arrepientes y te humillas ante el Señor, clamando por la salvación de tu alma, en ese momento Cristo te salva. Se produce el milagro del nuevo nacimiento. Es un momento único y puntual en la vida, cuando uno nace de nuevo y llega a tener a Cristo en su corazón. Por eso es que la Escritura, de manera, ya no puede decirlo más clara, nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos incluso saber si tenemos o no al Hijo. Dice en el versículo siguiente, allá en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, aquellos que ya han puesto su fe en Cristo. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, si ustedes ya tienen a Cristo en su corazón, si ya han recibido a Cristo, ustedes pueden tener la certeza, la seguridad de su salvación. Una salvación eterna, que no se pierde porque no depende de mi esfuerzo, porque yo no la obtuve, yo no la gané. Simplemente la recibí por gracia, como un don, como un regalo de Dios para salvación. Y nosotros, que somos hijos del Señor, tenemos el privilegio de compartir con otros esta gran verdad. Así es que el primer requisito para compartir el Evangelio es ser salvo. Es haber recibido este Evangelio y haberlo apropiado en el corazón. Y miren lo que añade acá en 1 de Juan, capítulo 5, en 1 de Juan, pero retrocedamos a 1 de Juan, capítulo 1. ¿Cómo comienza Juan esta epístola? Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, dice, porque la vida fue manifestada. ¿En quién fue manifestada la vida? En Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. El verbo fue hecho carne. Dice, y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros, dice. Y miren lo que dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Juan? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que, ¿cuál es el requisito en realidad para compartir el Evangelio? Tener a Cristo en el corazón y haber vivido esta experiencia de salvación. Tú le puedes contar a otra persona dónde encontraste pan, como decía Moody. ¿Dónde encontraste el pan de vida? Porque así Cristo también se reveló como el pan de vida, el sustento de nuestra alma. Tú le puedes contar, ¿verdad?, a aquellos que están ciegos en sus delitos y pecados y la corriente de este mundo, ¿dónde encontraste sanidad para tus ojos? ¿Dónde tus ojos fueron sanos? Como aquel ciego que fue sanado y que en algún momento dijo: mira, hay muchas cosas que yo no sé, pero solo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. Y eso es compartir el Evangelio, las buenas noticias. Eso es decirle a otras personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que están en nuestro alrededor, cómo es que yo alcancé la salvación de mi alma. Ese es el testimonio personal. Si tú no has experimentado la conversión de tu alma, debes hacerlo. Debes arrepentirte de tus pecados y volcarte a Cristo, quien fue el que murió y que resucitó para darte el perdón de tus pecados. Y debes clamar con fe a Cristo como tu único Señor y Salvador, porque no hay otra esperanza. La Biblia dice que no te vas a condenar,
por tus pecados. No, ya estás condenado por tus pecados. Estás bajo la ira de Dios por haber quebrantado los mandamientos de Dios una y otra vez en tu vida. Así es que tu única esperanza es clamar por la salvación a Jesucristo, poniendo tu fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Esas son las buenas noticias, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos da la posibilidad de alcanzar salvación en Él, en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque la salvación no es por obras, no es por sacrificios que nosotros hagamos o podamos hacer, que nunca van a ser suficientes. Eso se llama religión, y la religión no te lleva al cielo, la religión te lleva al infierno. La verdadera salvación se halla en una relación, no una religión, sino en una relación personal con el único que te puede salvar, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió y que resucitó para darnos el perdón y para darnos la vida eterna. Así que, ¿cuál es el único requisito para saber cómo predicar el Evangelio? Ser salvo y contar a otros lo que yo hice, cómo yo recibí a Cristo en mi corazón, contar mi testimonio. Ahora, por supuesto que puedo yo ir añadiendo más información, más conocimiento y más Biblia a toda esta experiencia. Muchas veces nosotros nos volvemos expertos en lo que nos gusta. Nos gusta, ¿verdad?, alguna serie, nos gusta algún juego, nos gusta algún elemento práctico y nos volvemos expertos en aquello y lo investigamos. Y si no sabemos algo, vamos, ¿verdad?, investigamos y buscamos un tutorial para saber hacerlo. Y encontramos una excelente receta y luego la compartimos con otra persona. Bueno, nosotros como creyentes también podemos ir a la palabra del Señor y conocer un poco más de cómo funciona el Evangelio y la salvación para poder compartirla con otros de mejor forma. Pero lo básico, lo esencial del Evangelio y del evangelismo es la experiencia que cada uno de nosotros puede tener con Cristo en cuanto a su salvación. Si tú eres un hijo de Dios, si tú recibiste a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces tú estás capacitado para compartir a otros dónde hallaste la salvación de tu alma, cómo hallaste el perdón de tus pecados. Esas son las buenas noticias que el mundo necesita escuchar y que el mundo necesita saber. Así es que eso nos lleva al último punto en esta mañana. El evangelismo personal debería ser un estilo de vida en nosotros, no una actividad, no un ministerio de la iglesia, sino un estilo de vida. En cualquier momento, en cualquier lugar, yo debería estar compartiendo y predicando el evangelio a todos. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 4, el versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Qué importante es eso, con toda paciencia. A veces le predicamos el evangelio a un familiar. ¿Y cuál es la actitud de ese familiar? No quiere nada, se burla de nosotros. Pero ¿cómo debemos predicar según la palabra del Señor? Con paciencia. Con paciencia. ¿Cuántos de los que están acá recibieron a Cristo la primera vez que se les predicó el evangelio? Levanten la mano. 1, 2. Muy pocos. ¿Cuántos recibieron a Cristo la primera vez que se les predicó el evangelio? Pocas personas. Ahora, ¿cuántos, y me incluyo, recibimos a Cristo después de varias veces que se nos predicó el evangelio? Mira, casi todos. Yo estuve un año viniendo a la iglesia donde se me predicó el evangelio y después de un año me demoré en recibir a Cristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Quizás tú ya llevas un tiempo expuesto a la predicación del evangelio. Bueno, déjame decirte, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, porque tú no sabes lo que va a pasar de aquí en adelante. La vida no la tenemos comprada. Puedes tener todos los seguros que se te ocurran en este mundo,
pero ningún seguro te va a librar de una cita que todos nosotros tenemos con la muerte. Por lo tanto, hoy es el día que tú debes reaccionar a la luz del Evangelio y predicar, en el caso de los creyentes, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en cualquier circunstancia podemos aprovechar de compartir a Cristo. Miren lo que dice Hechos 1:8, porque ahí encontramos, ¿verdad?, la actitud que cada uno de nosotros debe tener, no solo la acción, sino la actitud. Dios busca más que una acción de algo que hagamos simplemente de manera mecánica. El Señor busca una actitud en nosotros. En Hechos 1:8, un pasaje también muy conocido, dice, ¿lo tienen ahí? Ok, dice, pero recibiréis poder. Hay un poder que recibimos los hijos del Señor, un tremendo poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo recibimos de manera única y permanente y para siempre y completa en nuestra salvación. Eso ya está en nosotros, ya mora en nosotros. Según Pablo a los Corintios, el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso ya lo tenemos. Y miren lo que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Me seréis, serán testigos de Cristo, de lo que vieron y oyeron. Eso lo leímos en Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Bueno, no es solo dar testimonio, sino es ser testigos. Es una actitud cotidiana, es un estilo de vida, es ser un testigo del Señor, ser un testigo de Jesucristo en nuestro trabajo, en nuestros estudios. No soy un empresario, soy un testigo del Señor Jesucristo. No soy un abogado, soy un testigo del Señor Jesucristo. No soy un profesor, soy un testigo del Señor Jesucristo. Trabajo como profesor, trabajo como ingeniero, trabajo como médico, trabajo como psicólogo, trabajo como psicopedagogo, trabajo como zapatero, trabajo como vendedor, trabajo como ingeniero o lo que sea. Pero lo que soy, soy un testigo del Evangelio del Señor Jesucristo, que me salvó por pura gracia. Y eso es lo que debemos compartir. El Señor le dijo a sus discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, la palabra añade en Hechos 8:4 que iban por todas partes evangelizando. Y usa la misma palabra, evangelizomai, anunciando el Evangelio. En Hechos capítulo 8, el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes evangelizando, contando lo que ellos eran, testigos del Señor Jesucristo. Juan 17, 18, volviendo al Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, versículo 18, dice la palabra del Señor. ¿Tienen ahí? Si no alcanzas, pon atención. Dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado. Y Juan capítulo 20, versículo 21, que está un poquito más allá, Juan 20, 21, dice, Juan 20, 21, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y a qué fue enviado Cristo a esta tierra? Porque de la misma forma en que Dios envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros. Y si volvemos a Lucas capítulo 19, versículo 10, que es un pasaje que ya leímos, Lucas capítulo 19, el versículo 10, leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y así como Dios Padre envió a Cristo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros también somos enviados a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguna vez tú estuviste perdido?
sin esperanza y sin Dios. Muerto en tus delitos y pecados. Ciego en la oscuridad de este mundo. ¿Alguna vez tú estuviste en condenación? Y Cristo Jesús llegó a tu alma. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros debemos compartir. Debemos hacer el esfuerzo concreto e intencional de traer a otros al Evangelio de Jesucristo. Y así como tú y yo llegamos a ser hijos de Dios, compartir con los que estén en nuestro alrededor esta buena noticia de que es posible alcanzar salvación en Cristo Jesús. Vamos a terminar en un momento de oración, y los que se van a bautizar el día de hoy, para que se preparen y se cambien ropa. Oremos. Padre Celestial,